Hola, muy buenos días a todos. Vamos a ver hoy una partida desde el punto de vista de las negras, lo vamos a ver, pero en realidad la partida es muy interesante desde ambos colores. La partida de hoy toca un tema que no hemos tocado nunca acá en YouTube. No la hemos tocado nunca y creo que es un tema bastante importante. Así que vamos a la acción. La partida es una partida entre los dos de los mejores jugadores del mundo de antes de la Segunda Guerra Mundial. De blancas juega nada más ni nada menos que el quinto campeón mundial. El quinto, ¿no? Tiki, 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 tiki. Sí, el quinto campeón mundial, Max Eve o Max Ewe. Y de negras, o sea, es un campeón mundial, así que jugaba bien. Esta partida se jugó en 1923, si no me equivoco. Así que Ewe era bastante joven. Ewe fue campeón en el 35. Esto fue en el 23. Fue 10 años antes de ser campeón mundial. Era un Ewe bastante joven que todavía no tenía el nivel que llegó a tener más adelante. Y de negras juega el gran, y nos ponemos de pie, pero no me voy a poner de pie, el gran Akiva Rubinstein, que no fue campeón mundial, pero sin lugar a duda fue el mejor jugador del mundo, sí, probablemente fue el mejor jugador del mundo pre-Primera Guerra Mundial, entre 1910 y 1914 más o menos. Sin lugar a duda fue el mejor jugador del mundo, con muchos mejores resultados que Lasker, que era el campeón. Pero de vuelta, esta partida se jugó en 1923. O sea, 10 años después de la mejor época de Rubinstein. Así que es una partida entre dos de los mejores jugadores pre-Segunda Guerra Mundial, pero un Ewe muy joven y un Rubinstein ya grande. Así que ninguno de los dos estaba en su mejor nivel. Y eso va a producir que hayan varios errores en la partida. La partida, el blanco empezó con caballo F3. El negro respondió D5 y D4. Por ahora tenemos una apertura de peón dama. Caballo F6, E3, E6, alfil D3, C5. Y acá el negro tiene un poco para elegir. Si el blanco juega C3, tenemos un sistema call. Pero en la partida el blanco juega B3, que es un sistema Zukertort. Son parecidos, digamos, tienen algunas ideas en común. Son como sistemas, no sé si sistemas hermanos, pero son primos por lo menos. Pero son sistemas distintos, ¿sí? Entonces, es curioso porque Rubinstein solía jugar el sistema Zukertort, o lo jugó varias veces de blancas. Pero en esta partida, Rubinstein está de negras. Entonces, Rubinstein juega caballo C6. Más allá de que a él le gustaba jugarlo de blanco, seguramente tenía experiencia y sabía más o menos cómo jugarlo de negras. Y en principio, ambos jugadores están jugando bastante bien. Caballo C6, enroque corto, alfil D6, alfil B2. Si no saben muy bien cómo jugar contra el sistema Zukertort, en YouTube tengo un video en donde explico largo y tendido cómo jugar y muestro varios planes e ideas y varias partidas temáticas. Les recomiendo ver ese video donde explico bien esta línea. El negro juega en enroque corto. A3 hace el blanco, que no es la jugada más popular, pero tampoco es que sea tan mala. B6, caballo E5. Alfil B7, caballo D2. Y acá Rubinstein comete la primera imprecisión de la partida. Esta posición es completamente jugable para ambos jugadores. La posición está bastante equilibrada, pero se puede jugar bastante bien por cualquiera de los dos. Pero el negro acá juega dama E7, que no es para nada una buena decisión. Dama E7 es la jugada que empieza a poner en problemas al negro. Y el tema acá
es que el blanco tiene un plan bastante sencillo. Tal vez alguno de ustedes juegue Rubinstein, perdón, Zukertort, o haya visto partidas del Zukertort. Es un sistema que en varios canales de YouTube y en algunos libros también recomiendan jugar de blancas para los principiantes, porque el blanco tiene un plan de ataque realmente muy sencillo. El blanco quiere jugar F4, vamos a ponerlo en verde, F4, quiere pasar la torre por F3, H3, pasar la dama por H5, pasar el caballito por F3, G5 y dar mate. El plan de blanco es ir al ataque. Y es un ataque muy interesante. Y sinceramente es muy peligroso. Si el negro no sabe responder a eso, puede ser realmente muy peligroso este ataque. Entonces el negro tiene que saber cómo frenarlo antes de que se vuelva peligroso. La mejor jugada del negro es probablemente torre C8 en esta posición. No es la única, pero torre C8 es la que más me gusta. Y la idea es contra F4. Una vez que el blanco arma este esquema tipo Stonewall, tipo muro de piedra, hay una maniobra que es muy importante conocer para jugar de negras. Es muy importante para jugarla contra el Stonewall, pero también es muy importante para jugarla contra estos esquemas. Incluso, por ejemplo, en el Londres a veces se da también este tipo de cosas. Aunque en el Londres el alfil blanco no está en B2, sino que está en G3. Pero esta misma maniobra se da también. Y la clave defensiva del negro es la jugada caballo E7. Caballo E7 es una jugada muy importante que tiene varias ideas. Pero básicamente la clave de la defensa negra es la casilla E4. El negro tiene que tratar de poner el caballo en E4 para bloquear al alfil de D3 y evitar que las piezas blancas puedan pasar tan fácil al ataque. Si el negro logra hacer caballo E4 y tal vez después F5, el ataque blanco muere. Entonces caballo E7 tiene la idea de activar el alfil. El alfil de B7 ahora está defendiendo E4. Entonces el negro ya puede empezar a pensar en jugar caballo E4. Por lo tanto, el blanco suele responder con dama F3 para defender E4. Y acá el negro juega C por D4. Este cambio es un cambio muy importante para que el alfil de B2 no pueda activarse. Después de E por D4, el alfil de B2, noten que ahora queda encerrado. Y acá la otra idea del caballo E7 es poder poner el caballo en F5. Y al negro le encantaría poder hacer caballo D6 y caballo D4. Esa es toda la idea defensiva del negro. Si ustedes conocen esta idea, la mayoría de estos ataques de blanco los pueden contrarrestar muy fácilmente. Pero es importante conocer este tipo de maniobras, ¿no? Acá, por ejemplo, si torre a E1, el negro incluso hasta puede jugar caballo E4 directamente. Porque si caballo por E4, D por E4, alfil por E4, el negro tiene torre por C2 en esta posición, aprovechando que el alfil blanco está clavado y tocando el alfil de B2. Acá el negro simplemente está mejor, porque tiene una mejor estructura de peones. Entonces, esta es un poco la clave. Conocer esta idea, este caballo E7, que como dije tiene varias opciones, tiene varias ideas. Por un lado, libera el alfil de B7. Por el otro, el caballo negro puede ir a F5, D6 y E4. Todo se basa en la casilla E4. La casilla E4 es la casilla clave que el negro tiene que controlar para que el blanco no genere ese ataque tan fuerte. Por eso es que esta línea, el Zukertort, por ahí me están preguntando si yo la recomiendo para principiantes. No. Generalmente todas las aperturas que se llamen sistema algo son aperturas que no recomiendo jugar para principiantes. Para nada. No porque sean malas, sino porque deterioran el futuro progreso. Es como que te capsulan dentro de una idea muy cerrada y después no te van a permitir más adelante progresar y seguir jugando mejor. A menos que no quieras jugar mejor, ¿no? Si solo querés divertirte, podés jugar lo que tengas ganas. Pero si vos querés cada vez jugar mejor, entonces todo lo que sea sistema hay que evitarlo.
Entonces, en la partida contra caballo D2, el negro no juega torre C8. Dama C7 también podría haber sido una buena idea. Pero el negro juega dama E7. Y dama E7 no es una buena idea. ¿Por qué? Porque esa casilla la queremos para el caballo. Por eso es que la dama en E7 no es la mejor. No porque la dama esté mal, sino porque interrumpe la maniobra que acabamos de ver para el negro. ¿No? Los ataques son sistemas, los recomiendo. Los ataques los recomiendo, pero los ataques no son sistemas. No, tenés incorrecta la definición de sistema. Pero un sistema y un ataque son dos cosas distintas. Entonces, contra dama E7, el blanco juega F4. Sigue con su plan. Noten que ahora ya no podemos jugar caballo E7. Entonces Rubinstein juega torre F a D8. Y bueno, generalmente al negro nunca le conviene comer. O sea, este tipo de capturas al fil por E5 son generalmente siempre bastante malas. En este caso puede comer de blanco de F, pero aunque tuviera que comer de D, estás perdiendo la pareja de alfiles gratis. Vas a tener que mover el caballo. Ya notés el caballo de F6 que defiende el enroque. Acá se van a meter todas las piezas y te van a dar mate. E incluso el alfil de B2 está un poco más activo, tiene una diagonal más larga, porque ahora el tapón no está en D4, sino que está en E5. Entonces, generalmente esos caballos de E5 no hay que comerlos. A menos que pueda jugar, por ejemplo, algo como caballo E4. Si pudiera jugar caballo E4 bloqueando, entonces ahí puede ser, porque el alfil de D3 no participa del ataque. Pero acá no funciona, simplemente te comen y perdes un peón. Entonces, contra F4, Rubinstein juega torre de F a D8. Acá dama E2 es probablemente la jugada más precisa, pero juega torre F3. Y acá el negro tiene la última chance de jugar a igualar. Y el negro juega caballo E4. Y caballo E4 es una buena idea. Como idea es perfecta. Yo ya dije que es vital controlar E4 y parar un caballo ahí. Solo que era mucho mejor primero jugar C por D4 y a E por D4 ahora jugar caballo E4. Esto hubiera sido correctísimo. Y acá considero que el negro está también igualando. Y si no está igualando, está realmente muy cerca de igualar. La clave es que nuestra torre está mirando la dama blanca. Entonces, si el blanco se come el peón de E4 con caballo por E4, D por E4, alfil por E4, tenemos caballo por E5 y gracias a la presión en la columna, el negro está recuperando el peón. No es para nada una entrega de material. Ahora, ¿por qué es importante comer C por D4 y E por D4 previo? Porque el alfil de B2 acá está encerrado. El alfil de B2 no va a poder abrir la diagonal y participar del ataque. En cambio, en la partida, Rubinstein juega caballo E4 directo, sin comer en D4. Y ahora el blanco va a tener siempre la opción de jugar un D por C5 para que el alfil participe del ataque. Esa es la diferencia fundamental. Por eso hay que comer primero. En cambio, ahora sí el ataque del blanco es realmente muy peligroso. Torre H3, perdón. Ya dama H5 es una jugada a considerar como bastante peligrosa. El negro juega F5. Y acá, de vuelta, ahora es Ewe el que comete una imprecisión. Lo que hay que decir es que más allá de que los dos jugadores están cometiendo imprecisiones, están jugando muy bien. Solo que están jugando las ideas correctas en el momento incorrecto. En el orden incorrecto. Eso es lo que está fallando. Pero en sí, el plan que está jugando el blanco y el plan que está jugando el negro es correcto. Acá el blanco consigue un ataque súper fuerte jugando dama H5. Tocando H7, única H6. Y ahora alfil por E4, D por E4, caballo por C6, alfil por C6 y torre G3.
Torre G3 es una jugada fuertísima, porque no solo está amenazando dama por H6, sino que también, como dije antes, está amenazando comer en C5 con problemas en G7. Acá es donde se ve el problema que mencionaba antes. El alfil de B2 se suma al ataque, y acá la verdad es que la posición de Rubinstein es muy delicada. Está realmente muy complicado en esta situación el negro. Yo diría que está a punto de colapsar. En cambio, en la partida, en la jugada 14, en vez de hacer dama H5, juega primero alfil por E4. Que, si se acuerdan la variante anterior, el blanco juega dama H5 y después alfil por E4. Acá no, acá lo está haciendo al revés. Acá primero hizo alfil por E4 y después dama H5. Y cambiar el orden de jugadas le permite al negro defenderse. Es muy curioso, pero es algo que hemos repetido mucho en las clases que doy. El orden de jugadas es realmente muy importante. Y este es un hermoso caso de eso. Porque después de D por E4, dama H5, la diferencia es que, bueno, si el negro juega H6, viene lo mismo. Caballo por C6, alfil por C6, torre G3. Y es exactamente la misma línea que mostré antes. G6 nunca funciona G6 por caballo por G6. Y acá el negro va a recibir mate. Esto no funciona para nada. Así que G6 tampoco va. Pero la que sí funciona es alfil por E5. Esta es la jugada clave. Porque ahora, después de dama por H7 jaque, la verdad que alfil por E5 es una jugada muy difícil, ¿no? Pero demuestra el nivel de Rubinstein. Porque no es nada fácil dejarse comer el peón de H7 con jaque. Pero Rubinstein era un jugador que generalmente se destacaba mucho más por su fino sentido posicional. Pero en realidad Rubinstein era un jugador que calculaba muy bien. Tiene algunas combinaciones, esa famosa inmortal de Rubinstein, que es una locura. Pero tiene muchas partidas de ataque, partidas muy violentas, en donde realmente calcula extremadamente bien. Rubinstein era el mejor, en su mejor periodo, digamos, de 1909, 1908 a 1914 más o menos. En ese periodo de 5 o 6 años, Rubinstein era la persona que mejor calculaba en el mundo, sin lugar a dudas. Entonces, contra alfil por E5 se deja comer el peón de H7 con jaque, rey F7, y la clave es que el negro, primero el negro tiene una pieza de más por el momento, porque el blanco todavía no comió en E5, pero al mismo tiempo el negro está amenazando torre H8 y la dama blanca está encerrada. Ese es el recurso táctico importante que tiene el negro. Y lo que hace que no esté recibiendo mate, básicamente. Y acá Ewe comete el primer error grave de la partida. Digamos, hasta acá hemos visto que han habido imprecisiones, pero nunca ningún error colosal, digamos. La siguiente jugada de Ewe ya sí es un error grave. ¿Qué es lo que hay que jugar en esta posición de blancas? Bueno, lo primero que hay que ver es que dama H5 jaque no funciona. Dama H5 jaque no funciona por G6. Dama H7 única y alfil G7. Y el negro tiene una pieza de más. Hay algunas cosas que calcular acá todavía, porque blanco puede jugar D5, que amenaza el alfil de G7 y amenaza el caballo de C6. Pero el negro tiene rey F8 y ojo que también el caballo de D2 está en el aire. Acá hay algunas complicaciones y en realidad la línea principal, obviamente hay más variantes, ¿no? Pero la línea principal básicamente se cambia todo y al final de la línea el peón de B7 se va a caer y el negro simplemente está mucho mejor. ¿Por qué está mucho mejor el negro? Porque tiene un alfil muy fuerte y porque tiene el dominio de la columna D, la única columna abierta. Y porque además el blanco tiene una torre en H3 que está súper fuera de juego, ¿no? Así que acá la ventaja negra es súper clarísima.
Bienvenidos a todos los que se sumaron en los últimos minutos, que fueron varios. Naipe, Kadin Camil, Improvision y Esgarok. ¿Cómo están todos? Entonces, Dama H5 es muy mala para blanco. La jugada correcta es D por E5. ¿Por qué D por E5 es tan buena? Porque contra Torre H8, para encerrar la dama, siempre se va a producir este cambio de dama por H8, torre por H8 y torre por H8. Y se produce una posición en donde materialmente está más o menos parejo. El blanco tiene dos torres y el negro tiene una dama. Además el blanco tiene un peón de más, pero por el momento no es tan significativo. Y este me parece que es el tema interesante. Este es el tema de la partida en realidad. La lucha de dama contra dos torres. ¿Cómo jugar con dama contra dos torres o con dos torres contra dama? ¿Quién está mejor? ¿De quién es la ventaja? Bueno, esta posición en sí es una posición realmente muy compleja. No es fácil decir quién tiene la ventaja. Y yo creo que está entre leve blanca e igualdad. Está por ahí oscilando. La clave un poco es si el blanco va a lograr dominar la columna D. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la dama es una pieza. Las torres son dos. Dos es mayor que uno. Entonces siempre tener más piezas conviene. Si esas piezas coordinan bien. Esa es la enorme diferencia. Y es la misma diferencia que pasa cuando tenemos torre y alfil contra. Perdón, caballo y alfil contra torre, por ejemplo. O torre y caballo contra dama. Todos esos desniveles generalmente se reducen a lo mismo. El que tiene más piezas va a estar bien si logra que esas piezas coordinen. Si no, el que tiene menos piezas pero más valiosas, como tiene una sola pieza la dama, es fácil coordinar la dama porque está sola, simplemente hay que meterse por algún lado. Entonces, la clave acá es si el blanco puede coordinar sus torres. Y la verdad es que las torres blancas están muy lejos una de la otra. La de H1 y la de A1 está una en cada punta. Si el blanco logra doblarse en la columna D y conectar las dos torres, entonces ahí es muy probable que las torres blancas sean más valiosas que la dama. El tema es que no sé si va a lograr hacer eso, porque la torre de H8 está realmente fuera de juego. Tampoco es que la torre de H8 va a quedar perdida, porque siempre puede volver a H3, pero es bastante difícil coordinar las torres. Por lo tanto, el negro no está mal. Pero es muy muy importante, si el blanco quiere conectar las torres, abrir columnas. Y esa es una de las razones por la cual en la partida el blanco no jugó en la jugada 17 D por E5, sino que jugó F por E5. Y F por E5 es un grave error. ¿Por qué? Porque no está abriendo columnas. Más allá de cualquier tema táctico que pueda haber en la posición, el blanco necesita abrir columnas para que sus torres puedan coordinar. En cambio, ahora después de torre H8, dama por H8, torre por H8 y torre por H8, las torres blancas es muchísimo más difícil, diría que es prácticamente imposible que esas torres puedan coordinar, que puedan jugar en equipo, que puedan defenderse entre sí, que puedan amenazar cosas juntos. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque no hay ninguna columna abierta. Eso hace que la dama en esta posición sea mucho más favorable que las torres. Porque la dama se puede mover por diagonales también. No necesita columnas la dama. Con tener diagonales alcanza. Y hay diagonales. Entonces es realmente muy muy importante esta diferencia. Y poder entender que si uno tiene torres necesita columnas abiertas. Eso es básico, digamos. Pero Ewe, un futuro campeón mundial, falló. Falló al evaluar esta posición. Y acá el negro está prácticamente ganado. Esa diferencia hace que ahora el negro esté prácticamente ganado. Preguntan
Si no tiene dama F4, no sé a qué te referís con dama F4 porque la dama negra no va a llegar nunca a F4. No sé cuál es. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Pero acá está en serios problemas el blanco. Y acá, bueno, hay que decir que Rubinstein no juega lo más fino en esta posición. Acá probablemente la mejor jugada sea C por D4, E por D4, porque noten que siguen sin abrirse columnas. Noten que es muy importante que siguen sin abrirse columnas. Y el negro ahora gana unos peones móviles muy peligrosos. E incluso el alfil de B7 es mucho mejor que el alfil de B2, ¿no? Entonces, Laptec, la dama blanca estaba en H7. No sé cómo pensás que puede ir a H4. Tenés un problema ahí con los colores de las diagonales. Nos vemos, Candin Camil. Entonces, acá probablemente la mejor jugada del negro acá sea B5. Que es una jugada bastante fuerte. Principalmente está evitando caballo C4, caballo D6, ¿no? Porque si el caballo blanco se mete en D6 sería bastante molesto. Entonces de vuelta un poco jugando contra las piezas del blanco. Y el blanco acá tiene gravísimos problemas de coordinación. En realidad acá está muy muy complicado. El negro va a jugar dama G5 probablemente, seguido de E3, con problemas en G2, con los peones blancos que avanzan. Incluso el negro también está amenazando cosas como caballo por E5 y a peón por dama C5 jaque y dama por C2, tocando el caballo, el alfil. La verdad es que el blanco acá está muy mal. Está prácticamente perdido el blanco. Noten la enorme diferencia que fue comer, digamos, entre comer con el peón de F y comer con el peón de D. Y eso es súper, súper importante. Eso creo que es lo más instructivo de toda la partida. De qué comer en E5. Es un poco el momento clave. En cambio en la partida el negro en vez de jugar C por D4 jugó alfil A6. Que de vuelta no es lo más preciso, pero tampoco está mal porque está evitando caballo C4, caballo D6. O sea, está bien guiado. El blanco juega caballo F1. Y acá juega dama D7 Rubinstein. Y acá el blanco, Ewe, plantea una trampa muy interesante. Porque el peón de D4 está en el aire, ¿no? Entonces, la opción más normal sería jugar C3 para defender el peón. Sin embargo, está muy mal acá el blanco. Está probablemente perdido. O sea, el alfil de B2 es una porquería. El negro puede mejorar, por ejemplo, el caballo por D5. Puede meter la dama por B6 para tocar B3, para meterse por segunda. Como dije antes, acá el blanco está prácticamente perdido. Entonces, en vez de jugar C3, decidió jugar torre D1, que también defiende el peón. Pero parece que pierde el peón de E5. Parece que se cuela el peón de E5 porque el peón D está clavado, porque la torre de D1 está sin defensa. Es como una pequeña trampa. Y Rubinstein comete un grave error, muy atípico de él. Se nota que ya no era el Rubinstein de 10 años atrás. Y Rubinstein va y se come el peón, lo cual es un grave error. Comiendo el peón, el negro pasa de estar ganado a estar perdido. O sea, así de grave es el error. De ganado a perdido. Esos son los errores que uno no se olvida, ¿no? ¿Qué debería haber jugado el negro? Bueno, probablemente debería haber jugado algo como alfil por F1 y a rey por F1 simplemente jugar caballo E7. Con las ideas que dije antes, ¿no? Poner el caballo en D5, tratar de meter la dama por casillas blancas. Y el negro está realmente mucho mejor. Incluso el caballo en D5 está tocando D3. Tal vez el negro incluso puede tener ideas de F4 para crear el peón de libre. Y la verdad es que el negro tiene una ventaja muy grande. Muy grande. Sin embargo, como dije, Rubinstein se comió el peón de E5. Un grave error. No un error táctico, sino creo yo más un error de evaluación.
El peón de C5 no puede comerse porque la torre de Blanca está en el aire, ¿no? Es, digamos, Rubinstein confiaba en la torre en el aire. Pero el blanco acá tiene la increíblemente fuerte jugada D5. D5 es un jugador terrible que tal vez Rubinstein no la vio. Capaz simplemente se le escapó esta jugada. Que es durísima porque de pronto el alfil de B2 vive. Noten que ese también fue un tema recurrente a lo largo de toda la partida, ¿no? El alfil de B2. Que a veces el alfil era una porquería y a veces era terrible. Bueno, este es el momento donde el alfil es terrible. Ahora el blanco simplemente está amenazando comer el caballo. Y la idea es que no importa dónde se mueva el caballo. En la partida juego caballo G4. Pero no importa, cualquier movimiento del caballo, el blanco logra hacer D por E6 jaque. Es muy importante que jaque, porque si no la torre de 1 está en el aire. El negro tiene que retomar dama por E6. Y ahora torre H de 8 y las torres blancas coordinaron. Ese era el truco. No era una brillante combinación, sino que era una excelente evaluación de la posición. El blanco entregó un peón para abrir la columna D, coordinar las torres, y ahora con las torres blancas coordinadas, el blanco está mejor. No solo mejor, sino que está probablemente ganado. Hay una diferencia abismal entre esta posición y las que estábamos viendo antes. Entonces, por eso lo que dije antes, esta partida es una partida con errores. Hemos visto que los dos han cometido errores, pero es una partida muy muy instructiva que nos puede enseñar mucho sobre cómo utilizar las dos torres contra dama o dama contra dos torres, digamos. No importa en qué, cuál de los dos desniveles tengamos. Con esta partida vamos a aprender muy bien cómo tenemos que jugar estas posiciones. Y como dije, la misma idea funciona también para cualquier otro tipo de desnivel, ¿sí? Torre, caballo, torre, alfil y peón contra dama funciona igual. Caballo y alfil contra torre funciona igual. Siempre es muy importante que el que tiene más piezas logre coordinar esas piezas. Si las logra coordinar, más piezas generalmente significa ventaja o por lo menos no estar peor. Si la mayor cantidad de piezas no coordina, entonces las piezas más valiosas son las que van a valer más. Ahora el blanco está amenazando meterse en séptima fila, después se cae H7. Acá debe estar amenazando medio mate forzado. Entonces el negro juega alfil B5 única para defender E7. C4. Alfil E8. Noten que el negro tiene que quedarse con el alfil super pasivo para defender la séptima fila. Y acá, bueno, acá el blanco comete otra imprecisión. Acá probablemente lo mejor hubiera sido jugar H3. Y a caballo E5, alfil por E5, dama por E5, torre de 1 a D5, dama F6 por ejemplo, torre D6 torre de 8 a D6, como para que no pueda mover nada. Y después, por ejemplo, A4. Esta es una posición hermosa. No es para nada forzada, pero creo que es una excelente forma de entender la ventaja blanca. El negro no puede mover nada. El alfil no lo puede mover. Pueden mover el rey, pero a ningún lugar útil. La dama no puede atacar nada. Noten que la única debilidad que hay está muy bien defendida. Y yo diría que el blanco acá va a jugar rey F2, caballo G3, va a tocar F5, va a tocar E4 y la posición negra se cae a pedazos. El control de la columna abierta hace que las torres blancas sean terribles. Simplemente terribles. En vez de esto, el blanco jugó en la jugada 26, hizo torre de 1 a D6. Y es una imprecisión porque acá el negro podría haber conseguido contrajuego con alfil C6. Alfil C6 es una buena jugada para buscar contrajuego. Porque a torre de 5 a D6, el negro tiene dama de 7. El alfil no se puede comer porque se cae la torre de E8. Y la clave es que ahora el negro va a querer jugar F4. Y a peón por E3. Y ahí el negro la verdad que está consiguiendo un buen contrajuego.
El blanco sigue estando mejor, pero tiene que jugar con más cuidado acá el blanco. Probablemente el blanco tenga que jugar algo como H3 y a caballo E5 de vuelta. Eliminar este caballo porque el equipo dama y caballo es muy peligroso. Perdón, ahí pierde pieza el negro, ¿no? Perdón, me colgué. A H3 en realidad el negro tiene que jugar caballo H6 única. Y ahora jugar algo como por ejemplo el fil E5 para evitar F4. Y a dama por E5, torre por C6, F4. Y bueno, es una posición bastante complicada esta. Aparentemente el blanco está mejor. Pero ya no es tan obvio, ¿no? Porque el negro, al crear un peón libre, bueno, tiene buenas chances hasta de jugar a ganar el negro si el blanco se equivoca. Pero de todas formas el blanco aparentemente sigue estando mejor. En la partida el negro no hizo alfil C6. Jugó F4 directo, que es muy interesante. Pero F4 directo no funciona por H3. De vuelta, esa es la jugada clave siempre. Porque ese caballo negro es muy peligroso, entonces hay que echarlo de ahí. Entonces el negro juega F por E3, que amenaza a E2. Única caballo G3 para evitarlo. Y acá se da una posición muy interesante, porque el negro jugó E2. Pero si hubiera jugado caballo F6, no tiene el dominio de la posición que tiene el blanco. El blanco juega torre de 5 a D6. Y la dama negra tiene una sola casilla. E7. Única casilla. Y a dama E7 viene caballo F5. Y la dama se está quedando sin casillas. No tiene dónde ir. Si dama C7 viene alfil E5, amenazando un montón de descubiertos. Si dama B7 se puso en un doble, así que tenemos torre por F6 seguido de caballo D6 jaque y el blanco gana material. Y si a caballo F5 el negro juega dama F8, bueno, caballo por G7 también es completamente destructiva, ¿no? Se está cayendo el caballo F6 y la posición del negro hace agua por todos lados. Es muy interesante cómo las piezas blancas logran dominar a la dama negra. ¿Y por qué logran hacer eso? A costa de repetirme, me repito y digo, las piezas blancas son menos fuertes, pero son más piezas. Eso es lo que uno tiene que tratar de potenciar. Y la dama sola contra un montón de piezas bien coordinadas no puede hacer nada. Entonces, a caballo G3, acá, bueno, si caballo F2, el caballo en F2 no está haciendo nada, ¿no? Está completamente sin casillas. Sí, no amenaza nada caballo F2, no puede moverse. Así que esa tampoco molesta. En la partida el negro jugó E2. Entonces, bueno, hay que comerlo. Caballo E2. Digamos, la idea de Rubinstein es desviar al caballo. Caballo E3. Y acá es importante jugar bien porque es interesante. Rubinstein la verdad es que está perdido. Pero tiene algunas... A ver, que me están preguntando por acá. Me preguntan a caballo F2. Está amenazando caballo E3. Sí, no sé, ¿por qué esa amenaza a caballo E3? A caballo E3 saco el alfil y listo. No, digamos, el E2 está defendido, así que eso es lo que hay que defender. Amén de que blanco puede jugar, tiene una jugada libre, digamos, pero caballo D3 no es amenaza, eso es lo que digo. No sé, si juego torre A8, por ejemplo, para comer el peón de A7. Si caballo D3, torre por A7 jaque, rey... No sé, rey F8. Claro, estoy entrando acá, no tengo alfil por F7. Esto es alfil por G7, esto es un desastre. Es que el caballo negro está solo. El caballo negro solo no puede hacer nada. Si la dama negra no puede meterse de alguna forma, el caballo solo, déjenlo vivir, está solo. El blanco está atacando con 4 piezas. Está atacando con 2 torres, alfil y caballo. Y el negro está atacando solo con un caballo. No,
Digamos, no puede funcionar. Como dije, el negro jugó E2, caballo por E2, caballo E3, tratando acá de complicar un poco. Y la verdad es que Rubinstein está complicando bastante bien, porque acá el blanco tiene una sola jugada ganadora. Hay una sola jugada ganadora del blanco. Y es torre G5. No es que sea tan difícil, pero es única. Y eso ya es todo un tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si caballo F4, que es muy tentadora, dama H6 es muy incómoda. Porque el caballo de F4 está un poco complicado. Y no solo el caballo, sino la torre, ¿no? Acá el blanco tiene dos piezas tocadas. Incluso parece que está perdiendo material el blanco. Así que caballo F4 no molesta. Y si, por ejemplo, si la torre va para atrás, por ejemplo, si torre de 2, el negro acá tiene caballo por G2 y a rey por G2, E3, seguido de alfil C6, jaque. Y bueno, estamos tocando la torre. Y el rey negro está completamente solo, ¿no? Después de alfil jaque viene dama E4 y acá el negro ya de pronto tiene un contrajuego muy interesante. Entonces, la verdad es que está jugando muy bien Rubinstein para complicar, porque está obligando al blanco a jugar con cuidado. Y el blanco juega correctamente torre G5, que es única jugada ganadora. ¿Por qué? Porque defiende G2, defiende la torre que ya no está en el aire, y ataca G7. Entonces, su única forma de defender G7 es con G6. Y acá de vuelta hay que tener cuidado, porque el negro acá está amenazando dama E7. Y estamos perdiendo material. No hay forma de defender las dos torres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque Rubinstein era un jugador peligroso que calculaba bien. Pero Ewue también. Ewue calculaba muy bien. Y acá encontró la única de vuelta. Hay una sola jugada de blanco que gana. Que es caballo F4. Ahora sí es buena. ¿Por qué? Porque a dama E7 el blanco tiene torre por G6 y el negro no puede comer la torre porque viene torre G7 jaque y dama E6 y caballo E6 mate. No es una combinación súper difícil, pero es una combinación que hay que calcular. Es importante ver esto porque si no, con dama E7 estamos perdiendo material. Siguió así, dama E7, torre por G6. Rubinstein no se comió la torre, jugó caballo F5 para defender G7. Pero esto ya es completamente desesperado, ¿no? Torre F6 jaque. Si dama por torre, alfil por, rey por, se termina cayendo el alfil de E8 y el negro tiene una torre de menos. Así que esto no se puede jugar. Torre F6, jugó rey G8. Y ahora están las dos torres complicadas, pero el blanco tiene torre por alfil. Torre por E8, dama por E8 y torre por F5. Y acá ya el negro tiene una desventaja material importante, ¿no? E3, torre E5 y abandonó. Ya no hay nada que hacer. Torre, alfil, caballo y dos peones contra dama es una ventaja material más que suficiente. Así que Ewue terminó ganando. Lo cual, digamos, de alguna forma es un poco esperable porque Ewue era el jugador joven. Pero la verdad es que es una muy buena partida donde más allá de que hubo errores. Porque el negro estuvo ganado, después estuvo perdido. Obviamente hubo errores de los dos. Pero sin embargo es una partida que considero realmente muy instructiva para poder entender este tipo de posición. Y por eso es una partida que quería compartir con todos ustedes. Además es un tema, como dije, que nunca habíamos tocado acá, ni en YouTube, esto de los desniveles materiales. Y es un tema que es obviamente importante, ¿no? Ahora que terminamos la partida, me quiero meter. En cierto momento hubo una cierta polémica sobre Ewue. Ewue fue campeón mundial y fue un buen campeón mundial, ¿sí? Digamos, si uno tiene que decir cuál fue el campeón mundial más flojo, probablemente uno mencione a Ewue. Pero tampoco digamos que Ewue
ganó el título de casualidad o que no se lo merecía. Porque la verdad es que si analizan con cuidado el match que gana Ewe contra, contra Alekhine, Ewe jugó muy bien y Alekhine también jugó bien, ¿sí? Ahí, tal vez en algún lado escucharon que Alekhine estaba completamente borracho. Miren las partidas. Miren las partidas. Porque si Alekhine estaba borracho, tenía nivel Dios. Porque hizo jugadas e hizo partidas muy buenas. No estaba tan borracho como se suele decir. Incluso gente de la época suele decir eso. E incluso si ustedes leyeron el libro de Kasparov, de mis geniales predecesores, Kasparov alaba mucho a Ewe y trata de reivindicarlo un poco también. Kasparov, digamos, una persona con más autoridad que yo. Sí, esta partida está en el Grau. Esta partida está en uno de los tomos de Grau. Si decís que es el cuarto, te creo. Pero sé que está en uno de los Grau. Ahí es donde vi la partida por primera vez hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, la partida no está tan bien comentada por Grau. Obviamente. Pero está ahí. No, a ver. No es una opinión mía. Tenés que leer a la gente que vio el match. Podés leer. Hay opiniones de Flor, por ejemplo. De Fine, creo. Fine creo que fue el segundo de Ewe. O Flor, no me acuerdo, siempre me los confundo, Flor y Fine. Uno de los dos fue segundo de Ewe. Lo que Alekhine. A ver, ¿Alekhine era mejor jugador que Ewe? Sí. Pero Alekhine, probablemente por lo que falló no fue por el alcohol, sino porque estaba muy confiado. Ganó muchos torneos muy arriba Alekhine y estaba probablemente un poco confiado. Pero. Pero Ewe fue un muy buen jugador. Y si Ewe no hubiera sido campeón mundial, justamente esto lo hablaba la otra vez, si Ewe no hubiera sido campeón mundial, probablemente hubiera sido recordado como uno de los desafiantes más fuertes. Si uno compara los match de Alekhine contra Ewe, si uno los compara con los match de Alekhine con Bogolyubov, por ejemplo, Alekhine a Bogolyubov lo destrozó 2 veces. Completamente lo destrozó. Ewe no, Ewe jugaba muy bien. Incluso Ewe también ya le había ganado a Alekhine en Zurich 34. Habían jugado ya un match ellos amistoso que Alekhine lo había ganado, pero por un solo punto de diferencia. Alekhine era un jugador realmente muy fuerte. No hay que desmerecerlo en lo más mínimo. Y además, Ewe es un gran escritor. Generalmente los libros de Ewe son todos muy buenos. Si no saben qué leer, busquen libros de Ewe, que son todos realmente muy buenos. Son súper recomendables. Y en general no son libros tan avanzados. Así que no hace falta que tengan 2300 de Elo para leer un campeón mundial. Bueno, espero que les haya gustado la partida, que hayan aprendido alguna que otra cosa. Nos estaremos viendo